Estamos de vuelta en Hoy es Noticia. La presidenta de la convención señaló que la realización de la consulta indígena está en riesgo por falta de recursos. Al respecto, la convencional Natividad Yanquileo calificó de apresuradas estas declaraciones de Elisa Loncón. Vamos a conversar justamente con la constituyente representante del pueblo mapuche, Natividad Yanquileo. Convencional, muy buenas tardes, bienvenida a CNN. Muy buenas tardes. ¿Está en riesgo la consulta al pueblo indígena? La verdad es que nos pilló un poco de sorpresa lo que se señaló el día de hoy. Si es que la consulta no se pudiera realizar por diferentes motivos, no solamente estaría en riesgo este proceso, que es una obligación internacional que ha asumido el Estado de Chile al ratificar el convenio 169, sino también estaría en riesgo el proceso constituyente, y obviamente no esperamos llegar a eso. ¿Y qué significa? Porque lo que decía Elisa Loncón eran dos temas, básicamente. Uno, el tema del tiempo, que hay muy poco tiempo para poder realizar una consulta en medio de un proceso que ya está con plazos muy acotados. Y lo otro, que no existe el presupuesto necesario. ¿Es cierto eso? Bueno, es una consulta que la coordinación le ha hecho a la mesa directiva, la coordinación de derechos de los pueblos indígenas. Hay que esperar esa respuesta y ver qué es lo que señalan desde la mesa directiva, cuáles han sido las gestiones que se han realizado para efectivamente saber si es que con cuántos recursos se cuentan, no se cuenta con esos recursos. De todas maneras, hoy mismo el comité sobre todas las formas, en contra, digamos, de todas las formas de discriminación racial, exige también, este órgano de Naciones Unidas le exige al Estado aumentar los recursos para el proceso de participación y consulta indígena. Por una parte, no solamente se trata, cuando hablamos de recursos, de una cuestión netamente económica, sino se trata precisamente de una cuestión de tiempo. Hay que pensar, por ejemplo, en las comunidades que están en el Alto Biobío, que están en la veranada en este tiempo que ya se aproxima, que es diciembre, enero, febrero. Por otra parte, también vienen los carnavales en el norte, en la zona de Unach, en las comunidades mapuches se encuentran ya, están comenzando en diciembre sus procesos también, algunos de siembra y otros al menos en las primeras cosechas también, y durante todo el verano esas cosechas se van a dar. Entonces, cuando hablamos de que estaría, digamos, todo este problema, hablamos solamente, como se señaló, no solamente respecto de un tema económico, sino también de tiempo. Y claro, son las medidas que se van a tener que determinar, de señalar. Seguramente es una discusión que tiene que dar la Convención respecto a esta obligación que nosotros asumimos además a través del Reglamento de Participación y Consulta, y por otra parte también dado esta ratificación del Convenio 169 y también por su parte la Declaración de Naciones Unidas, al cual obliga en estos casos, por ser un organismo del Estado, como es la Convención Constituyente, a hacer un proceso de participación y consulta con los pueblos indígenas. Ahora, el subsecretario de las Express, Máximo Pavés, ha dicho que ellos no han recibido ninguna solicitud para una entrega de recursos adicionales para cumplir con el tema de la participación indígena. Falta también, hay más proactividad para definir de una vez por todas, por ejemplo, un presupuesto, y si no alcanza con el presupuesto de la convención, pedir ese presupuesto adicional al gobierno. Bueno, ese es un trabajo que se debió haber hecho con mucho tiempo. Nosotros venimos hablando de esta comisión provisoria que viene trabajando el proceso de participación y consulta indígena desde los primeros meses de la convención. Por lo tanto, se sabía que se iba a necesitar un presupuesto para estos efectos. Por eso señalé con anterioridad que se debe poner a disposición todos esos antecedentes respecto del trabajo, respecto de la solicitud que le ha hecho la convención a la SECPRED para asignar los recursos que se necesiten para este proceso de participación y consulta. Ahora, hoy ya se aprobó el texto base de esta consulta indígena. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Qué es lo que se va a consultar? ¿En qué consiste la consulta propiamente tal una vez que comience a hacerse? Bueno, la verdad es que es un documento que nosotros por nuestra parte rechazamos, por mi parte lo rechacé porque la coordinación nos presentó un documento que nosotros estimamos que era mucho más completo. El documento que se aprobó contiene fichas y la verdad es que el artículo 19 del mismo reglamento, su artículo segundo, en su inciso segundo, en su número segundo, nos señala de que
debe establecerse un catálogo de derechos y, por otra parte, cómo se concretizan estos derechos en el nuevo texto constitucional. Y una consulta, la verdad es que debe contener esa forma de la cual se van a garantizar y no meras fichas, digamos. También, obviamente, debe haber un reconocimiento de estos derechos, cuál es la obligación para el Estado y, por supuesto, establecer los mecanismos que van a permitir exigirle al Estado que estos derechos finalmente se puedan cumplir. Entonces, la verdad es que no sabemos cuál va a ser, de qué forma lo está pensando las personas que presentaron esta indicación, porque no se respondió hoy día frente a la consulta también que hizo la convencional Olivares, la cual no obtuvo respuesta. Entonces tenemos que empezar a ver ahora también qué nos va a proponer la Secretaría Técnica de Participación y Consulta, que además se constituyó el día de hoy, y seguramente ellos son expertos en procesos participativo y de consulta indígena, que además en este caso no hay que dejar de recordar que es una consulta vinculante, que nosotros por una parte lo señalamos en el reglamento, pero también dando cumplimiento precisamente a los tratados y a los instrumentos internacionales de derechos humanos. ¿Cómo funciona en la práctica la consulta? ¿Tiene que ver con consultas individuales a personas, con generar instancias de participación en las cuales se conversan estos temas? ¿Cómo debería ser ese funcionamiento? Ese funcionamiento, cuando nosotros lo pensamos, tenía que ver con un proceso, bueno, la participación, hay una forma de participar que a través de las iniciativas populares de norma, que ya hay una participación. La consulta indígena vinculante es otra forma de participar, y ahí se le pregunta a la gente, por ejemplo, se le pregunta cosas concretas. Por ejemplo, no se le puede consultar, en este caso se le consulta, por ejemplo, de qué forma le gustaría que se concretizara, por ejemplo, el derecho al territorio, el derecho a la libre determinación, y no se les pregunta sobre el derecho mismo, porque el derecho mismo ya existe. Ahora, la pregunta que se va a tener que desarrollar, y esperamos obviamente que la Secretaría Técnica de Participación y Consulta la lleve bajo esos efectos y no algo ambiguo. Por ejemplo, no sé, cuando se hace una consulta respecto de instalar una central hidroeléctrica, por ejemplo, a la gente no se le pregunta qué es lo que es una central hidroeléctrica, como se pretende en el documento que lamentablemente se aprobó, sino lo que se le pregunta a la gente que si está de acuerdo o no, por una parte, qué derechos, por ejemplo, se verían afectados si es que esta central hidroeléctrica se construye. Hablamos, por ejemplo, que se estaría vulnerando en este caso el derecho al territorio, el derecho sobre elementos culturales, por ejemplo. Entonces vamos a ver con qué documento, en base a este documento base, valga la redundancia, que es el documento que se tiene que, es uno de los documentos a considerar por la Secretaría Técnica. Vamos a ver de qué forma esta Secretaría Técnica finalmente elabora una metodología que consulte finalmente y que recoja las inquietudes y que recoja lo que realmente quieren los pueblos indígenas. Este es un proceso que tiene que ser participativo y tiene que ser el reflejo en este proceso de lo que diga la gente, porque nosotros podemos tener una opinión como convencionales, pero este proceso, la forma de legitimarlo además, tiene que ser con el cumplimiento de los tratados internacionales, y la consulta vinculante es eso. Estamos estamos frente a un tratado internacional de la cual tiene que cumplirse de forma obligatoria. Claro, la pregunta es cómo se llega a determinar eso, ¿no? Lo que quiere la gente. ¿Qué nivel de participación, por ejemplo, con respecto al universo de personas que se consideran como pertenecientes a los pueblos originarios, debería tener esta consulta para ser válida? Claro. Es que eso, o sea, primero se le tiene que informar a la gente respecto de este proceso constituyente. ¿Cuáles son sus derechos? Por eso el catálogo de derechos que debe incluir este documento base. Ahora, ¿cómo se concretizan esos derechos? Es que la gente tiene que definir cómo hacerlo. Ahora, el universo al cual se llega, la convención, en virtud de la buena fe, se tiene que hacer todo para que exista la mayor cantidad de participación. Es decir, como ya mencioné, para existir esa Secretaría Técnica que tiene que crear la metodología para llevar a la consulta, tiene que comunicarle a las comunidades
que se abrió este proceso de participación y consulta, tiene que entregarle toda la información respecto del proceso, respecto de los plazos, respecto de qué se va a consultar. Por ejemplo, es un trabajo que tiene que empezar, como ya mencioné, que hoy día se constituyó esa secretaría, por lo tanto esa secretaría tiene que entregarnos, por decir algo, a la coordinación o a la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas, la forma en la cual se va a llevar a cabo este proceso. Usted decía, y es efectivamente lo que dicen estos tratados, de que esto debe ser vinculante. ¿Qué significa eso en la práctica cuando lo incorporamos dentro de un proceso constituyente? ¿Qué pasa si hay, por ejemplo, una discrepancia entre lo que aprueben los constituyentes, los 155 elegidos por el pueblo de Chile, si hay una discrepancia entre algunos de los puntos que ellos aprueben y lo que diga esta consulta indígena? ¿Qué pasa en ese caso? Sí. Bueno, bien se señala por parte de usted también de que cuando la consulta es vinculante, cuando se considera lo que los pueblos están señalando. También obviamente que existe este espacio y que los convencionales son libres de decidir qué es lo que ellos van a votar o no van a votar a favor. Aún así, el Estado de Chile tiene la obligación de salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas, se apruebe o no se apruebe por la nueva Constitución, porque es una obligación que va mucho más allá de este proceso constituyente. Yo lo he señalado en reiteradas ocasiones. Nosotros como pueblo indígena no vinimos a este proceso constituyente con una hoja en blanco. Vinimos ya con instrumentos internacionales ratificados por Chile y que además ha implicado una larga discusión a nivel nacional por los pueblos indígenas, pero también a nivel internacional, porque esto es un tratado internacional de derechos humanos en la cual muchos países se comprometieron a respetar. Y por lo tanto, insisto, que más allá de lo que salga del proceso constituyente, el Estado tiene la obligación de garantizar y de resguardar los derechos de los pueblos indígenas. Natividad Yanquileo, convencional por el pueblo mapuche, muchas gracias por habernos acompañado hoy en CNN. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes. Buenas tardes.